Listos, pues vamos a iniciar. Bienvenidos a este módulo número 2 del curso de liturgia y sacramentos. Soy Salvador Delgado, director de Formación Católica Ya, y me da un gusto tener el día de hoy a muchas caras nuevas. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos va a acompañar el ministro Gustavo López para exponernos este módulo que estoy seguro que les va a encantar. Al final vamos a tener un espacio para comentarios y preguntas. Las pueden ir poniendo también ahí en el chat. Como es costumbre, vamos a ponernos primero que nada en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Danos dóciles tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo, muchas gracias por preparar este tema. Te dejo la palabra. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Primero que nada, agradecer a Salvador que nuevamente me hayan invitado a preparar este tema. Es un tema súper bonito, muy interesante, muy esencial precisamente para la fe. Tan esencial es así que se les pide a los que van a ser, por ejemplo, padrinos o van a vivir un sacramento que tomen precisamente pláticas presacramentales, ¿verdad? Por eso hay varias personas que aquí nos acompañan que tienen que tomar su curso de tan importante que son los sacramentos. La plática de hoy en realidad va a ser un poquito más cortita que lo habitual porque el resto de los módulos siguientes se va a tocar con muchísimo más detalle todo lo referente a cada uno de los sacramentos. El día de hoy vamos a hablar de las generalidades, vamos a decirlo así, de los sacramentos. ¿Qué son en específico y algunas cosas especiales de los sacramentos? Les decía Carlos que yo pregunto, no se espanten. El examen es, se los va a hacer Carlos, en realidad no es cierto, es broma, pero sí, espero que les guste el tema y además es bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, bueno, vamos a empezar. ¿Qué son los sacramentos? Bueno, perdón, ahí está. Los sacramentos, como lo dice ahí, son signos eficaces de la gracia, fueron instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia y nos dispensan la vida divina. Los ritos visibles por los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan gracias propias de cada sacramento. Cada sacramento nos da ciertas gracias especiales, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Nuestro Señor ya nos lo decía en el Evangelio de Juan, sin mí nada podéis hacer. Completamente cierto, y en particular en la vida espiritual. Imaginemos que alguno de nosotros sufre algún accidente y caemos en un barranco profundo. Pues no hay modo de que salgamos de ese barranco profundo si alguien no va y nos rescata. Bueno, pues ese barranco profundo, todos estamos ahí, hemos caído por el accidente que constituye el pecado. De entrada, el pecado original, más los que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos añadiendo. ¿Quién nos va y nos rescata, nos rescató y nos rescata cada día? Precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer, porque no hay modo de que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. Por eso, Él tuvo que bajar del cielo para abrirnos el cielo, pero pudo haber hecho eso, ¿no? Baja del cielo, abre las puertas del cielo nuevamente y bueno, jóvenes, ahí como puedan, vengan al cielo, acá los espero. No, nos da ciertos medios para que precisamente podamos alcanzar la vida eterna. Y esos medios precisamente son
los sacramentos. Y es lo que justo les decía, ¿qué son esos? ¿Qué nos dan los sacramentos? Pues la gracia divina. Y aquí es el ejemplo que les pongo. Imagínense que alguien se cae en ese barranco, pues ¿cómo vas a salir? Pues solamente, y el más profundo es el barranco del pecado, y es lo que nuestro Señor hace con nosotros. Nos saca de ese barranco, y además nos saca una y otra vez. Yo me acuerdo mucho, había un programa, algunos quizás se acuerdan, que se llamaba 911, donde había alguien siempre se caía en un barranco, que decían, ay, ¿cómo puede alguien ser tan tonto y caerse ahí? Y tenían pues, rescatarlo. Pues así somos. ¿Cómo podemos caer una y otra vez? Pues así somos. Y nuestro Señor nos saca una y otra vez de ese barranco. Y nos da la gracia. Además, esas gracias divinas que son en esencia para la vida eterna, también nos ayudan en nuestra vida terrenal, ¿verdad? Pero en esencia son para la vida eterna. Imaginemos, podemos también hacer un símil. Los alimentos nos proporcionan vitaminas, minerales, energía. Bueno, pues los sacramentos son como esos alimentos para nuestra alma, que nos da la gracia de Dios a través de los sacramentos. Son, y de cierta manera, de manera literal, el alimento de nuestra alma. Y eso, para eso los instituyó nuestro Señor Jesucristo, precisamente para alimentar nuestra alma, fortalecerla, hacerla crecer. Así como un niño debe de comer para crecer y hacerse más fuerte, los sacramentos para eso son, para fortalecer nuestra alma, para hacerla crecer, para darle más sabiduría también. Todos estos ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En el pasaje del Evangelio donde Jesús le pide a la mujer que le dé agua, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Me salto un poquito y dice, Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, hablando del agua común, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Y a esa agua que Dios nos ofrece, pues nos la ofrece a través de los sacramentos. Los sacramentos no son propiamente lo que él se refiere con el agua es él, pero él y la gracia divina, pero esa agua nos la dará a través de los sacramentos. Cada uno de ellos con diversos aspectos de cada uno de los sacramentos. Ahora bien, somos seres materiales, por supuesto, y espirituales. Somos cuerpo y espíritu. Pero nuestro espíritu, en este momento, no lo podemos desligar uno del otro. Pues nuestro espíritu necesita de lo material, tanto para recibir como para dar. Así nos hizo Dios, dependemos de las cosas materiales. Y Él se adapta a nosotros, precisamente a nuestra psicología, para darnos lo que necesitamos. Y un ejemplo clásico, por ejemplo, es el amor de una madre y su hijo. Eso es una cosa espiritual, pero se manifiesta a través de cosas materiales. Los abrazos, las caricias, las palabras cariñosas, los regaños. Todas esas cosas son materiales que transmiten una cosa que es muy espiritual, que es el amor materno-filial. Pues así mismo Jesucristo, en esa infinita sabiduría, porque nos ama, pues nos vino a salvar, pero adecuándose a nosotros. Se hizo hombre para empezar. Se humilló porque de ser, siendo Dios y nunca ha dejado de serlo, pero ser Dios se hace al mismo tiempo hombre, lo cual ya es per se una humillación para él, digo, lo hizo por amor, y se adapta a nuestra psicología y nos da
nos brinda la gracia a través de cosas materiales para que la podamos alcanzar y comprender de una manera un poquito más fácil, más accesible a nosotros. Aquí lo dice bien en el Evangelio de Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que les comentaba, si se hizo hombre fue para salvarnos, pero para además nos pudo haber salvado de mil millones de maneras distintas. Es Dios, no tiene límites, nos pudo haber salvado como Él hubiera querido. Y decidió hacerse hombre y hacerse materia para salvarnos, para que lo pudiéramos tocar, y lo podemos tocar hoy en día. Ahora bien, hablando de eso, pues entonces los sacramentos son signos sensibles, y eficaces de la gracia, fueron instituidos por Cristo y, como ya lo he comentado anterior, son para santificar nuestras almas. ¿Qué es eso de santificar nuestras almas? Pues es para llegar a la vida eterna, hacerse santos al final de nuestra vida, poder estar en presencia de Dios y permanecer en Dios, con Dios, perdón. Los signos sensibles, acá dice, Jesucristo instituyó cada sacramento, no eligiendo una realidad, una materia cualquiera así, perdón el término, al chilazo, ¿no? Sino que alguna materia donde que en la naturaleza sirve un fin similar a lo que quiere también de manera espiritual. El ejemplo, por ejemplo, el pan. El pan lo convirtió en su cuerpo y en su sangre y en su divinidad para alimentar nuestra alma. El pan en la vida ordinaria, en la vida material, pues sirve para alimentar nuestro cuerpo. Bueno, la Eucaristía sirve para alimentar nuestra alma. El agua que la usamos para lavar, lava el pecado original en el bautismo. Y así, cada materia de los sacramentos, pues los escogió Jesús de modo de que sea más fácil relacionarlos para nosotros con la gracia que nos está otorgando de acuerdo a cada gracia que nos quiere, a cada sacramento que nos quiere otorgar. El elemento material se llama materia del sacramento, ya sea agua, pan, aceite, óleo, ¿verdad? Esa es la materia del sacramento. Y las palabras que el ministro que lo realiza o lo da se llaman forma. La forma es, por ejemplo, cuando en la confesión el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de los pecados, esa es la forma del sacramento de la confesión. Yo te bautizo en el nombre, esa es la forma del bautismo. Así cada uno de los sacramentos tiene una forma y una materia. De tal manera que nosotros como seres corporales y espirituales tenemos una manera más fácil y más de allegarnos y de entender un poco más ese sacramento. Eficaces. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dan una gracia cada uno distinta y obviamente eso se llama gracia sacramental. Ejemplo, aquí como ya lo hemos dicho, el bautismo borra el pecado original, nos hace hijos de Dios y nos hace miembros de la iglesia. Esa es la gracia que nos da el bautismo. La penitencia, pues nos devuelve la gracia o nos la aumenta. La Eucaristía, pues es alimento espiritual y nos une a Cristo. La confirmación nos da la plenitud del Espíritu Santo. Y así, cada uno de los sacramentos nos va dando una gracia especial. Ahora, los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo, ya lo he dicho reiteradamente. ¿Eso qué quiere decir? En primera, que no los inventó la iglesia, los administra la iglesia, pero no los inventó la iglesia católica, esos los instituyó nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, el por qué.
y son una parte de la esencia de nuestra fe. Hay cosas que son importantes, sí, pero que no son esenciales. Por ejemplo, traer una medallita de San Benito o de lo que quieran. Eso no es esencial, a diferencia de si es esencial estar bautizado, de acudir a la confesión, de estar, si alguien está unido en matrimonio, estar unido de manera sacramentalmente en matrimonio. Todo eso sí es súper esencial. No podemos prescindir de esas gracias que Jesucristo nos ha brindado. Hay algunas cosas que, vamos a decirlo así, son optativas, como el ejemplo, traer una medallita. Eso no es esencial. Es bueno, sí, claro que es bueno, pero no es esencial. Ahora bien, precisamente porque los estableció nuestro Señor Jesucristo, su validez no depende del estado de gracia del ministro que lo administra. Esto es bien importante. Hay un libro que se llama Es tarde y anochece, del cardenal Robert Sarah, y está muy interesante si lo pueden conseguir. Y ahí dice que no importa qué tan miserable pueda ser el sacerdote que está consagrando, cuando hace la consagración del pan y del vino, ¿verdad? Ahí está verdaderamente Dios. No importa que sea el peor sacerdote. Y si acudimos a comulgar de manos de ese sacerdote que puede ser el peorcito, no importa, estamos recibiendo la gracia plena de ese sacramento, o ya sea la comunión, o sea la confesión, o sea el bautismo, o lo que es el sacramento que sea. No importa el estado de gracia del ministro. Puede confesarnos un sacerdote, él estando en pecado mortal, puede. Y su absolución es perfectamente válida. Lo que él en su vida espiritual con respecto a él mismo, eso es asunto de él y de Dios, y bueno, él sabrá. Pero si a mí me confiesa un sacerdote que no está en estado de gracia y me perdona los pecados, están perdonados verdaderamente. Ahora bien, la eficacia sí depende del estado espiritual de nosotros al acudir a un sacramento. Ejemplo, ir a comulgar de manera indigna, sin estar en estado de gracia. Ahí sí, eso sí importa, mucho. O, otro ejemplo, ir a confesión, pues porque, ay, es que voy a ir a la primera comunión de mi sobrina y voy, pues, ay, y no confieso todos los pecados, o voy y más que estar arrepentido, pues se los platico al Padre, pero realmente no me siento arrepentido. Entonces, no va a ser eficaz esa confesión. Es un ejemplo. O, no sé, en el matrimonio, pues si a punta de pistola me están casando, pues tampoco, ¿verdad? No es válido ni es eficaz ese sacramento. Entonces, no depende del ministro de su estado de gracia, pero sí de quien recibe ese sacramento y de cómo lo recibe, su estado espiritual. Entonces, eso sí es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. Ahora bien, en cada sacramento hay un ministro que lo administra y un sujeto que lo recibe. Y los ministros pueden ser ordinarios o extraordinarios. Y eso depende de la circunstancia que se requiera en ese momento. Aquí las imágenes que lo tenemos, pues no tenemos al Papa Francisco, ¿verdad? Pero acá abajo tenemos un ministro extraordinario de la comunión que está llevando la comunión a una persona enferma que no puede ir a acudir a la iglesia para recibir la Sagrada Comunión, o la Sagrada Eucaristía. Una persona que está autorizada para administrar eso. Otro ejemplo, y ese es muy de llamar la atención, ya se verán en las pláticas subsiguientes. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo lo puede administrar hasta un ateo con tal y que tenga la intención. Siga unas pequeñas reglas. Es válido. O sea, cualquiera
puede administrar el sacramento del bautismo. Hay algunos que no, ¿verdad? O sea, no, ahí sí no me puedo ir a confesar con mi vecino. Oye, es que tengo prisa y no me da tiempo. Pues no, ahí sí no hay modo, ¿verdad? O que te case, pues, quién sabe, ¿no? Pero en general siempre puede haber un ministro extraordinario. Como les he comentado, todos los sacramentos nos dan la gracia santificante, cada una con un cariz diferente o distinto, ¿verdad? De acuerdo a cada sacramento, ¿verdad? Pero hay tres que son muy especiales: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Además de que dan una gracia especial, dan carácter. ¿Qué es eso? Imprimen un sello en nuestra alma que no se borra, ¿verdad? Y que nos hace participar de ese sacerdocio de Cristo. Cuando nos bautizan, ya hemos dicho qué gracias nos da, pero nos hacen sacerdotes y reyes también. Y no hay modo de salirse oiga, es que yo ya no quiero ser católico, ahora me quiero ser adventista del séptimo día, del no sé qué, no, no dejas de ser católico, nunca vas a dejar de estar bautizado. O igual la confirmación, una vez que has sido confirmado, estás recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. Eso no se quita. Igual el orden sacerdotal no se quita. ¿Puede un sacerdote recibir una dispensa para no ejercer sus funciones como ministro? Eso son cuestiones ya, digamos, del derecho canónico, pero no deja de ser un ministro, un sacerdote de Cristo, un vicario de alguna manera en su nivel de nuestro Señor. Esos no se pueden quitar. Bueno, como les decía yo, nos dan la gracia, ya lo hemos estado diciendo, pero también nos ayudan de manera sobrenatural a aumentar nuestra fe, a conocer más nuestra fe, ¿sí? Lo que les decía, hace crecer y fortalece nuestra alma. Y vaya, cuando alguien ya ha sido bautizado, por ejemplo, es más fácil para esa persona aprender las cosas de fe que cuando no está uno bautizado. Y a la gente que no ha tenido esa fortuna de estar bautizada, les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, aceptar la Eucaristía. No les cuesta trabajo comprender que en ese pedacito de pan está nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que alguien ha sido bautizado, es más fácil, ¿verdad? De alguna manera también tienen una función pedagógica o de enseñanza para nosotros. Nos hace más fácil que aprendamos, ¿verdad? Ahora bien, es importante, y por eso lo decía al principio, debemos conocer cada sacramento, o todos de los cuales vamos a participar, pues para entender esa importancia y que acudamos con frecuencia los que se pueden reiterar a esos sacramentos. Obviamente no nos podemos estar bautizando cada 15 días y miren que cuando vean la plática de bautismo sería muy bueno que se pudiera, no se puede. Pero por ejemplo, el sacramento de la confesión es muy importante acudir con frecuencia. No se diga la Eucaristía, ¿verdad? El matrimonio, pues no, ¿verdad? Evidentemente no. Pero hay los que sí se puede estar reiterando. Y por eso, por ejemplo, tanto es así que la iglesia nos pide, y acabamos de pasar el periodo de Cuaresma y de Semana Santa, que nos pide la iglesia que por lo menos una vez al año nos vayamos a confesar. Hay gente que desafortunadamente pueden pasar 10, 15, 20 años o más sin acudir a la confesión y se va debilitando y, como dicen, marchitando esa alma. Y por el contrario, vamos con frecuencia a la confesión, a la Eucaristía y demás,
pues nuestra alma se va haciendo más fuerte y verdaderamente va creciendo y se hace más fácil tantas cosas se van mejorando en lo espiritual, pero hasta en lo material, de verdad, van mejorando nuestra vida al estar acudiendo con frecuencia a esos sacramentos. Ahora bien, aquí del Catecismo de la Iglesia Católica. Les leo los dos numerales, el 1124 y el 1125, y esto es súper importante. Dice, la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, de nosotros, el cual nosotros somos invitados a adherirnos a esa fe de la Iglesia. Pues, ¿por qué? Pues porque la Iglesia tiene 2000 años de existencia. Nosotros, pues los que tengamos, hay unos que sí parece que tienen como 2000 años de edad, pero no es así. Son menos, ¿verdad? Aunque se vean muy amoladitos. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, está confesando esa fe que recibieron de los apóstoles, los cuales a su vez las recibieron del Espíritu Santo cuando les fue infundido ese espíritu. Y de ahí sale este adagio que sí es cierto, lex orandi o lex credendi, que la ley de la oración determine la ley de la fe. Pues, ¿por qué? Porque son actos vienen ahora sí que desde la fundación de la Iglesia. Y por eso dice, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Y aquí dice, incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio. Y el ejemplo aquí lo podemos ver en la imagen de abajo, las bodas en la playa. No es un sacramento válido si se cambia ese rito, no sé, ejemplos hay muchos, pero creo que este es el más típico, el de las bodas en la playa. Ya se verá a su debido momento, pero no se puede modificar, ya sea porque el ministro o porque la comunidad, ay, es que yo me quiero casar en la playa y es aquí en Cancún, tan bonito el mar, sí, que está hermoso, lo es, pero no es lo correcto. Ahora, ¿hasta cuándo van a haber sacramentos? Hasta que el Señor venga y Dios sea todo en todos, ¿verdad? Y Lucas nos dice, la liturgia participa en el deseo de Jesús, con ansia que he deseado comer esta Pascua con vosotros, hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. O sea, hasta la parucía. La parucía, para los que yo no lo sabía, hasta hace relativamente poco, es cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a venir, pero ahora con gloria, para juzgar a vivos y muertos, así lo decimos en el credo, y es cierto. Ahí ya no va a hacer falta los sacramentos, porque el que se salvó ya no va a requerir ser bautizado, o no va a requerir acudir a la confesión, y así, ¿verdad? Porque ya estaremos en el reino de Dios, y el reino de Dios va a estar aquí con nosotros. Ya nada más para terminar, ya los conocen, pero para recordarlos, tenemos 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos son los 7 sacramentos, ya se verán con más detalle en los próximos módulos para poderlos ver con mucho más detenimiento y conocerlos más cada uno de ellos. Como les dije ahorita, pues es más que nada las generalidades de los sacramentos. Les doy las gracias por la atención y yo creo que si hay alguna pregunta, pues ahorita las vamos a responder. Gracias. Gustavo, muchas gracias. Gracias por esta ponencia, esta exposición referente a los sacramentos. La semana pasada veíamos la liturgia, que me tocó a mí dar una introducción al respecto. Y ahora, por lo que veo, nos has dado una gran introducción al tema de los sacramentos. Por ahí te has referido a algunos de ellos. Y ahí me gustaría, bueno, pedirles a los que quieran hacer alguna pregunta en el chat, por favor, con toda confianza. Y pues si te parece bien, Gustavo, vamos a hacer algunos comentarios. Yo tengo muchas cosas que comentar contigo, que a mí la verdad me ha encantado el tema. Y lo primero que me gustaría comentar contigo es lo siguiente. Le damos importancia
a vivir en gracia? Fíjate que eso es es una pregunta muy buena y lo habíamos comentado alguna vez. ¿Qué tanto tiempo vivimos en gracia y qué tanto no vivimos en gracia? Si lo dijéramos en porcentaje, ¿qué tanto tiempo, qué porcentaje de nuestra semana, vamos a decir, estamos en gracia? ¿Qué tanto no? Y eso es bien importante porque si no estamos en gracia es porque no estamos cerca de los sacramentos, no los estamos viviendo, ¿verdad? Pues es el motivo de nuestra vida. Se nos olvida y con mucha frecuencia en el día a día que estamos aquí de pasadita. Digamos, alguien puede pensar que vivir 85 años es mucho, contra la eternidad es nada. Y además de que nadie tiene ni 10 segundos de la vida comprados. En cualquier momento nos podemos ir a entregar las cuentas. Y entonces hay que estar en estado de gracia. Porque bueno, estábamos hablando de la parucía, sí, pero lo más probable es que no nos toque. Digo, nos va a tocar, sí, pero nuestro juicio final personal seguramente nos va a tocar antes. Y ese es el que importa. Sí, claro, y ese definitivamente vamos a estar ahí, ¿no? Cada uno estamos, bueno, a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma, ¿no? Es como una fila, o pues estamos haciendo línea, y pues todos estamos en esa línea. Lo que pasa es que no sabemos cuándo nos va a tocar, ¿no? Referente a esta pregunta de la gracia, fíjate que la verdad a mí me ha llegado mucho porque mucho tiempo en mi vida, sobre todo de joven, no le daba yo importancia a esto. No le daba yo importancia al tema de vivir en gracia. Y sabes que también he observado que, sobre todo en los últimos tiempos, la espiritualidad de muchas personas, de muchísimas personas, y eso, no sé, ustedes díganme, no todos los que están en este curso, ¿no? Y todos los que nos van a ver más adelante por las distintas redes sociales, ¿no? No le damos importancia a la espiritualidad. Miren, yo me dedico, yo tengo mi empresa, pero aparte también soy coach de negocios, doy coaching, y dentro del coaching, uno de los ejercicios que yo hago es que les pido a las personas que pongan sus metas. Y entonces, para hablar de las metas, les digo, bueno, pues háblame de todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, les hago un ejercicio, un, una dinámica, por así decirlo, con una herramienta que se llama la rueda de la vida. Entonces, en la rueda de la vida pones las distintas áreas de tu vida, ¿no? Una es el trabajo, otra es la familia, otros son los amigos, etcétera, ¿no? Y una de esas áreas, ahora sí que vaya a propósito, es la espiritual. Y a la hora que llegamos a metas o a tocar el tema del área espiritual, les puedo decir que en mi experiencia, que he dado muchísimas personas coaching, esa área normalmente es la que está, no se pela, ¿no? O pasa desapercibido o se pela muy poquito, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar todos muy fuerte en esa área, en el área espiritual, en el subirle rayitas a nuestra espiritualidad y a estar en contacto con Dios. Ahora, no sé qué piensas tú, Gustavo, No, pero totalmente de acuerdo. creo que lo que pasa es que estamos tan metidos en los temas mundanos, en el tema del mundo, en nuestros trabajos, en la pandemia, en la política, en la economía, estamos tan envueltos en eso, enredados ahí, que nos acordamos de Dios el domingo, ¿no? Y a veces para ir a misa, ¿no? O cuando tenemos un problema. O cuando tenemos un problema, claro. Cuando O cuando tenemos un hay una problema, enfermedad, ¿no? Cuando hay una necesitamos. enfermedad o cuando pasa algo, algo grave, ¿no? Claro, así es. Así es. Y, y, y es lo que yo decía, por eso se tiene uno que estar acercando a los sacramentos. Porque si no lo haces, pues se va uno alejando, 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 alejando. Y la vida del día a día, el trabajo, los negocios, la pandemia y demás, por lo que sea, nos va absorbiendo hasta que se nos presenta algún problema serio o lo que sea, bueno, y ahí sí ya nos acordamos. Pero si alguien acostumbra, pues en primera acudir como se debe cada domingo a misa, idóneamente hasta más si se puede, pero no nada más ir literal a misa, ahora sí que como de cuerpo presente, ¿no? Y ya lo había, y recordemos que, y eso lo estaba pensando ahora hace rato, cuando acudimos a misa,
muchas veces vamos pensando en que vamos, y hasta la frase dice, voy a oír misa, como si pongo un cassette en el coche y ahí alguien va, bueno, cassette ya se notó que estoy viejo, ¿verdad? Este, que pones algo en el coche y vas escuchando de manera completamente pasiva. Cuando uno como laico va a misa, vas a concelebrar con el sacerdote, porque todos vamos a misa para adorar a Dios. A eso vamos a misa. Y recibimos muchas gracias por acudir a esa misa, pero a eso vamos a misa, a concelebrar. El sacerdote tiene ciertas funciones y nosotros como laicos otras funciones dentro de la Santa Misa, ¿verdad? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, pero es parte de esa falta de espiritualidad. Pues voy a misa porque me trajo mi señora. Yo quería ver el fútbol o no sé, lo que sea, ¿no? Ojalá se apure porque ya quiero ir a la carne asada o no sé, lo que sea. En vez de que vamos a misa a adorar a Dios, voy a darle gracias, también a pedir, a tantas cosas, ¿no? Pero voy a concelebrar con el sacerdote. El sacerdote, y por eso el sacerdote dice unas cosas y nosotros tenemos que responder otras, porque Sí, estamos celebrando con él y adorando a Dios todos. y aparte eso aplica para todos los sacramentos, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, aquí hay personas que están preparando para que están tomando sus pláticas presacramentales y cualquiera de los sacramentos, pues es lo mismo, ¿no? Oye, Gustavo, me Claro. gustaría comentarte otra cosa, ¿no? Sí hay un peligro de no estar en gracia, ¿no? O sea, regreso yo al tema de la gracia. Sí hay un peligro de no estar en gracia y a mí me gustaría que concientizarnos, ¿no? Que pudiéramos concientizarnos al respecto, porque esto se lo escuché al padre Fortea en su canal de YouTube, búsquenlo. No lo digo yo, lo dice el padre Fortea. El padre Fortea hace una analogía que la verdad a mí me impactó, así que me fui de espaldas cuando se la escuché. Él dice que el problema que tienen las personas que no están en gracia es que les pasa como a las mariposas, ¿no? Sufren una metamorfosis. ¿Cómo es esto? Primero empiezo a pecar, todos somos pecadores, entonces empezamos a pecar, ¿no? Entonces ese es el gusanito, ¿no? Es la oruguita que empieza a caminar, ¿no? Ahí está caminando un pecado, ¿no? Si no acudo a los sacramentos, si no acudo a la confesión, no estoy pendiente a los sacramentos, de ir de querer asistir a la Eucaristía o de estar cerca de Dios, de hacer mis oraciones, de ir a misa, entonces un pecado llama a otro pecado y el gusanito empieza a caminar. Un ejemplo, eh, no sé, una persona que está casada, ¿no? De repente dice, pues ahí en su trabajo, pues le echa ojitos a otra persona, ¿no? ¿No? Y de repente, pues le empieza a hablar, ¿no? Y luego le empieza a decir, oye, pues salimos, oye, o le empieza a chatear, ¿no? Entonces es un pecado primero de infidelidad, ¿no? Y luego a su esposa le empieza a decir una mentirita, ¿no? Oye, ¿y dónde estaba? No, pues me fui con mis amigos, y no es cierto, se quedó con la persona, ¿no? Y luego al ratito, ¿sí me explico? Entonces empieza a crecer, empieza a caminar, es un pecado que llama a otro pecado y entonces esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que luego, fíjense lo que pasa, después, ¿qué sigue en la etapa de la oruga? Sigue el capullo. Entonces, el capullo es cuando ya me empiezo a cerrar totalmente a la luz de Dios. Entonces, son personas, son almas que ya no quieren pararse en misa, que ya el pecado ha crecido tanto en ellos que se empiezan a ensimismar, ¿no? Que ya no permiten que la palabra de Dios entre, que la luz de Dios entre en, en estas almas. Y luego estas almas sufren una metamorfosis, una transformación que es una mariposa, pero no te imaginas que es una mariposa bonita, es una mariposa muy fea. El padre Fortea dice que se convierten en almas demonios, que ya son demonios en vida, ¿no? Que actúan ya como un demonio, que ya no quieren saber nada de Dios, nada de la iglesia, nada pues de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces sí hay un peligro de no estar cerca de los sacramentos, ¿no? Entonces si no estamos cerca de los sacramentos, pues corremos el peligro de vivir esta muy mala metamorfosis, ¿no? Es correcto. Y yo quiero recordar, eso que estás diciendo es totalmente cierto y, y tocante a eso, porque hay mucha gente que se ha alejado de la iglesia, pues porque cierto es que ha habido malos sacerdotes, claro, y lo comentábamos ayer, ¿no?
los sacerdotes son como los aviones. Hay tantos vuelos todos los días. ¿Quién les pone atención? Pero el día que hay un accidente aéreo, bueno, en todos los diarios y noticieros y demás, ¿verdad? Y lo mismo pasa con un mal sacerdote. Bueno, y eso por eso yo hacía hincapié, y eso provoca que mucha gente se aleje y diga, no, yo, pues, ¿por qué me voy a ir al sacramento de la confesión si ese padre es peor que yo? Bueno, a lo mejor sí es peor, pero el sacramento, la gracia no te la está dando ese sacerdote. No te alejes, o busca otro. ¿Cómo voy a ir cómo le voy a recibir la comunión al ministro fulano de tal, que yo lo conozco y es súper tranza? Porque yo lo conozco en sus negocios y súper, sí, pero el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo y no importa que lo esté manipulando una persona completamente indigna. ¿Sí? ¿No? O sea, la gracia y el beneficio espiritual de todos modos lo recibes. Entonces, muchas veces eso, como no lo tenemos presente, o no lo sabemos, que las gracias de un sacramento no dependen de quién te lo da, hace que luego la gente se aleje. Y así pasa, ¿no? Y lo que decías, y si nos hemos alejado, pues nos volvemos impermeables, literal, impermeables a la gracia de Dios. Claro. ¿Verdad? Y espiritualmente eso tiene pues una grave consecuencia. Acuérdense que creemos aquí en el infierno, entonces caminaríamos en ese sentido, ¿no? Y lo que queremos, no, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí y cualquier persona diría, no, yo no quiero caminar en ese sentido, yo no quiero terminar ahí, ¿no? Quiero terminar con Dios y quiero ser santo, ¿no? Y precisamente ese es el siguiente tema que me gustaría comentar contigo. ¿Quién quiere ser santo? Yo creo que todo mundo queremos ser santo, ¿no? Yo algún día me hice esta pregunta y lo mismo, ¿no? Aquí va a salir un poquito el coach, ¿no? Al hacer mis metas y decir, a ver, ¿qué es lo más importante en lo que tengo que hacer de aquí en los próximos 10 años, 20 años? Claro, si Dios me deja vivir. Y una de las primeras cosas en las que yo pensaba era decir, bueno, pues primero Dios, primero seguir a Dios, primero, ahora sí que primero la santidad. Y déjenme comentarles algo, a ver qué piensas tú, Gustavo. La santidad está al alcance de todos nosotros. Y ustedes pueden decir, oye, Salvador, pero está difícil, ¿no? O sea, no cualquiera puede ser santo. Yo te diría, pues sí, ¿quién dijo que va a ser fácil? ¿No? Pero está a nuestro alcance, el que luchemos por ella, el que todos los días busquemos hacer nuestras oraciones. Si ya pecamos, bueno, pues vayamos a confesarnos y pues va de nuevo, ¿no? Cada semana a confesarnos, a regresar a la Eucaristía, a hacer un apostolado, ¿no? Ahorita los vamos a invitar a algún... Ahorita los invito, no me adelanto, los quiero invitar a un apostolado. Es decir, siempre podemos estar haciendo algo y trabajando por el reino de Dios, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Gustavo? No, totalmente de acuerdo. Y a ese mismo respecto, sobre todo los sacramentos que son reiterativos, pues es bueno estarlos haciendo con frecuencia y se nos hace más fácil. Y el ejemplo, y me pongo yo de ejemplo, la confesión, híjole, después de unos años que estuve lejos de Dios, ¿verdad? Y aquí lo digo delante de todos los que nos están. La primera confesión sí, ay, costó. Me sigue dando vergüenza, sí me sigue dando vergüenza porque no hay pecados bonitos, esos no existen, ¿verdad? Pero ya me cuesta muchísimo menos trabajo. Me da pena, me siento mal, por supuesto me arrepiento, pero ya no me cuesta ese trabajo ir a confesar. Porque ya sientes esa misma gracia y entonces te haces consciente pues, de que lo que quieres es ser santo. Y ahorita que dices eso, ¿quién quiere ser santo? Muchas veces, digo, aquí está en modo virtual, pero muchas veces, sobre todo en la prepa y la secundaria, ¿quién quiere ser santo? Nadie levanta la mano, que les da pena o nos da pena, porque el que dice que quiere ser santo, todo el mundo, ay, es un santurrón, esa es la palabra, ¿no? Hasta como vergonzoso, ¿verdad? Es ser santo. Cuando es el objetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, ¿qué es ser santo? Ser santo no es nada más ser
una persona que habla de manera pausada y que trae una Biblia en la mano y que da pláticas en internet, ¿no? No, eso no es ser, eso, bueno, yo no hablo pausadamente, bueno, todavía no soy santo, pero si quiero ser santo es ser amigo de Dios. Digo, ahora sí que ¿quién no quiere ser amigo de Dios? ¿Verdad? Y estar en su presencia, verlo a la cara. Yo creo que pero no lo tenemos, o sea, tenemos una concepción errónea de lo que es ser santo. Todo el mundo piensa en ser santo, pues así, que es así, tranquilito, y todo el mundo lo agarra de bajada porque pues, es muy tranquilo y mete las manos, y todo el mundo, no, yo quiero ser canijo en la vida para que vean quién es Juan Camaney, y tenemos esa mala concepción, y la tenemos que ir cambiando, Claro. ¿verdad? Y sabes que creo que nos puede ayudar Y mucho. ser santo no significa ser tarugo, por cierto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y sabes que también otra cosa, yo creo que nos puede ayudar mucho. Tú hablabas hace ratito de eso, de la eficacia de los sacramentos y que de que los sacramentos alimentan nuestro espíritu. Y creo que tal vez nos falta el ser muy conscientes de esto, como que a veces no somos tan conscientes de cómo el cuerpo de Cristo realmente nos alimenta. Es decir, si acudimos a la Eucaristía, realmente nos alimenta. Si vamos a una hora eucarística, realmente nos alimenta esa hora eucarística cuando estamos ahí adorando al Señor. Que si vamos al sacramento de la confesión, realmente nos alimenta que el Cristo, bueno, sí, que Cristo nos perdona los pecados, claro, a través del sacerdote, ¿no? El que se vaya de esa carga. No sé si ustedes lo han sentido, a mí me ha pasado varias veces, como después de la confesión, hasta le hago así, era una carga que traía mi espíritu, era una carga que tenía mi alma, ¿no? Y así con cada uno de los sacramentos. Entonces, como perdemos la conciencia de esto, ahora sí que como que se nos va el avión, no nos damos cuenta de que Dios ha elegido los sacramentos para alimentarnos y que precisamente esa paz que sentimos, esa tranquilidad, ese amor, tú hace ratito pusiste una imagen que me encantó de esta mamá abrazando a su hija, acariciándolo, cuando acariciamos a nuestros hijos, cuando estamos con nuestra familia, eso es una gracia, es una bendición de Dios, que a veces lo vemos así como si, ay, pues como cualquier cosa. Y no, no, espérame, es que son bendiciones. Muchas veces las bendiciones de Dios las tenemos enfrente y no nos damos cuenta de ello, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que además de los beneficios espirituales, que son motivo principal, también hay beneficios materiales de los sacramentos. Ya los irán platicando en las diversas partes. Pero yo, así muy rápidamente, muchos que aquí no me conocen, yo soy médico. Y recuerdo cuando estaba en la universidad, un profesor de psiquiatría nos decía que ojalá ellos tuvieran, no sé si lo decía con ironía o no, probablemente sí, que ojalá ellos, los psiquiatras, tuvieran la eficacia terapéutica que tiene la confesión. Y uno pensaría, bueno, si yo voy y le platico al psiquiatra que, no sé, que soy adicto a las drogas, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo le puedes ir a decir al sacerdote, ¿no? O sea, la misma frase, ¿sabe qué? Yo me gusta usar cocaína, ¿no? Por inventar algo. Se lo puedes decir a uno o a otro. Sí, pero a la hora de que te absuelven los pecados, ahí está obrando el Espíritu Santo. Y si hay un beneficio real. Y eso lo decía este médico psiquiatra. O sea, se observan realmente mejoría, ellos observaban mejoría en los pacientes al entregarle a Dios esos pecados. Y nos podemos estar horas y horas y horas hablando de los beneficios, por ejemplo, del bautismo, no se diga la unción de los enfermos, de la Eucaristía, ¿verdad? Beneficios que no son lo principal, que no son lo principal. O sea, lo principal es ese alimento para el alma. Y sí, de verdad, yo no sé aquí de las personas que nos están mirando, qué tan asiduamente acudan a la confesión o a la comunión. Yo los invito a que de veras lo hagan con frecuencia y van a ver cómo la visión de la vida y de las cosas va cambiando. El acercarse a Dios a través de los sacramentos, a través de la liturgia, verdaderamente
nos cambia la visión de la vida a hacer conciencia que viene una cosa todavía mucho mejor, que es la vida eterna. Pero nuestra vida aquí también. Así tengamos carencias materiales, ¿eh? ¿Cuánta gente que está enferma gravemente, pero que pone su fe y su esperanza en Dios y tolera la enfermedad y el dolor y no se curan, porque no se curan, ¿verdad? Pero el tener a Dios con ellos y y estar en estado de gracia les hace vivir mejor y bueno, pues obviamente llegar a la santidad al final de sus días o de nuestros días. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Gustavo, me gustaría hacer, aquí Carlos Loría me mandó algo para los papás y padrinos, que es importantísimo que se confiesen y que comulguen. Precisamente, mira, aquí me lo acaba de mandar, me lo mandó Carlos ahorita al celular, ¿no? Como papás y padrinos, por ejemplo, si vamos a bautizar a un hijo, es importantísimo que estemos confesados y que comulguemos. ¿Por qué? ¿Por qué, Gustavo? Bueno, en primera, y la manera muy obvia, sobre todo si somos padrinos, porque damos ejemplo, porque además, si somos padres o padrinos y estamos en estado de gracia y recibimos gracias santificante, vamos a cumplir mejor esa misión de, de padrino, de papá, ya sea en el bautismo o en la confesión, perdón, de la comunión o de la confirmación, padrinos de bodas, ¿sí? Pero porque no es fácil la vida. Por ejemplo, de la boda, sí, padrino de matrimonio. Aquí yo no sé cuántos están casados. No es fácil, no es fácil. Y la verdad es que la vida matrimonial sin la ayuda de Dios es imposible. Así. Y necesitamos ayuda. Y esa ayuda pues, la tenemos que brindar cuando somos padrinos, por ejemplo, de algún matrimonio. Pero ¿cómo vamos a brindar esa ayuda si no estamos, uno, en estado de gracia y infundidos de ese Espíritu Santo? Por eso es importante, y no nada más el día del bautismo o de la confirmación o de lo que sea, es de manera constante, porque además, y eso sí, yo creo que aquí hay varios que van a ser padrinos. Ser padrino no significa ir por las cervezas los domingos para ir con el compadre. Es parte de la función, pero esa es la última de las funciones. Mucho más importante es educar, por ejemplo, los que son de bautismo y de primera comunión, educar en la fe a ese ahijado. Esa es la función verdadera y protegerlo. ¿Cómo lo voy a proteger si yo estoy lejos de Dios? Por eso es lo que tú dices. ¿Por qué es que deben confesarse y comulgar? Pues por eso, porque ¿cómo voy a cumplir mi función que me está encargando Dios, el Espíritu Santo, si ni siquiera estoy cerca de él? ¿Verdad? Claro. Ya lo de las cervezas los domingos, eso es muy aparte, Sí, ¿verdad? claro. Pero de las cervezas de hormigo también puede ser, ¿no? Pero eso, como dices tú, sería como el número dos. De la lista es lo de hasta abajo. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Gustavo, y otra cosa, a mí me gustaría comentar algo más. El... Déjenme, les platico esto, pues, que creo que a todos espero que les caiga un 20 como algún día me cayó a mí, ¿no? Cuando a mí me decían, oye, ve a misa, ¿no? Típico de mi mamá, mis papás, mi abuelita, ¿no? Y yo quería ver el fútbol o yo quería hacer otras cosas, ¿no? Y no quería ir, ¿no? Y la verdad es que no tenía ganas, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa a muchos, ¿no? Incluso le puede pasar a un padrino de, oh, yo no tengo ganas de confesarme, yo no tengo ganas. Sí, te puede estar pasando. Créeme lo que te puede estar pasando y lo entiendo. Te entiendo perfectamente. Pero aquí date cuenta de algo, yo te diría, date cuenta de que el que te está llamando es el Señor. Es Él el que te está llamando. Te está llamando a su presencia, te está llamando a que seas padrino, te está llamando a que, no sé si vas a bautizar a tu hijo, a que realmente lo pongas en sus manos. Entonces aquí yo te invitaría a que acudas al Señor de corazón, de corazón. Y si por ahí dices, no, y ves que hay como un cortocircuito, déjame decirlo así, en tu corazón, date cuenta
de que es el enemigo el que está ahí haciendo ruido, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios es el que sí te está llamando a acercarte a la confesión y a los sacramentos, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría hacerles les paso ese tip, ¿no? Date cuenta que muchas veces, efectivamente, el enemigo, el demonio es el que mete ahí su cola para hacerte cortocircuito, ¿no? Nada más ahí se los dejo, ¿no? Oye, estamos llegando ya prácticamente al final de este curso, Gustavo, se nos está acabando el tiempo. Voy a pasar, si te parece bien, voy a pasar a los avisos. Y el primer aviso es el siguiente. ¿Sabías tú que más del 90% de los católicos no nos formamos en la fe? Esa es la razón por la que hicimos este apostolado llamado Formación Católica Ya. La próxima semana continuaremos con el jueves 29, continuaremos con el siguiente módulo, precisamente es el bautismo, y nos vamos a meter mucho más a fondo. Están todos los que están aquí reunidos el día de hoy en este módulo, están cordialmente invitados. Los podemos invitar tenemos un sistema vía correo electrónico, tú te inscribes ahí en una lista de correos. Les voy a poner en este momento el link en el chat para que ahí te puedas inscribir y nosotros te avisamos de que vamos a tener un curso, ¿no? Esa es una forma en la que puedes estar en contacto con nosotros. Ahí les estoy poniendo en el chat. Presiónale ahí y ahí te puedes inscribir, pones ahí unos datos y nosotros te estaremos informando de estos cursos. También te invitamos, les comentaba yo hace ratito que les tenía una invitación a que nos pongamos todos en acción. Y Formación Católica Ya lo que busca es eso, que todos nos pongamos en acción. Te invitamos a que te conviertas en un ciberapóstol de Formación Católica Ya. Puedes compartir nuestros contenidos, te formas en la fe católica porque acudes a formarte una vez a la semana aquí con nosotros todos los jueves y aparte ayudas a otras personas a formarse. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Para eso tenemos responsable de grupos que están en WhatsApp. Entonces, lo único que tienes que hacer es meterte a un grupo de WhatsApp. Ahí vas a tener un responsable quien te va a decir qué hagas. Es un apostolado muy sencillo, créanmelo. Tenemos a muchas personas ya en este apostolado y yo creo que va a ir creciendo porque nuestra labor como apóstoles de Formación Católica Ya es formar a otros católicos que tanta falta nos hace. Les voy a poner también en este momento el link a un chat, a ese chat de WhatsApp de un nuevo grupo que estamos formando y se lo estoy poniendo en este momento también en el chat por si alguien quiere inscribirse y convertirse en apóstol. Ahí está, aquí tienes la oportunidad de empezar a hacer una acción, ¿no? Vénganse, vamos todos a hacer equipo para formar a más católicos, ¿no? Si les gustaron las pláticas de hoy, pues, ¿qué creen? Cada semana tenemos una plática como esta, un módulo como este. Sí, de hecho yo les quería decir, sobre todo porque hay varias personas que están aquí, creo que de primera vez o de reciente. Está el canal de Formación Católica, ya está en YouTube. Véanlo, ahí hay varias pláticas que ya hemos dado con anterioridad. No es porque sean nuestras, pero la verdad es que sí están buenas. Y ojalá les llame. Y me voy a ir por ejemplo, a dos que fueron de las primeras que dimos. El de la existencia de Dios y de que si Cristo es Dios, precisamente, si Cristo es Dios. Y ya verán que es interesantísimo, porque mucha gente piensa, ay, nada más aprender a rezar y a decir la coronilla de sabe cuándo y ay, qué aburrido. Créanme, es interesantísimo. Inclusive, hay muchos estudiosos que no son católicos, es más, que son judíos y son ateos, que se avientan el clavado a aprender de la religión católica, simplemente de tan interesante. Son algunos temas muy complejos, pero de verdad, y ojalá les guste, y de ahí se van a ir a aprender muchas otras cosas más, bien interesante. Créanme que formarse en la fe no es nada más para ser santo, sí ayuda, y sería pero bastante más interesante que ver la serie de Netflix de Luis Miguel, de dónde quedó la mamá o no quedó la mamá. Créanme, es muchísimo más interesante. Se los prometo, no los engaño.
Y muchas gracias, Gustavo. Oye, me están comentando que el link está desactivado y es cierto, lo acabo de checar, tienen razón. Déjenme ver, ahorita les busco el, el link para que se puedan inscribir. Denme un segundito y ahorita se los paso. El otro sí está funcionando, ya lo probaron, el link para que se inscriban a un grupo de WhatsApp. Háganme un favor, inscríbanse al grupo de WhatsApp, porque por ahí también es lo mismo, ahí les mandamos el link y ahí podemos estar también en contacto con ustedes. ¿Sale? Bueno, pues muy bien, pues vamos a cerrar si les parece bien. No sé si, Carlos Loría, ¿necesitas decirles algo? ¿Dónde estás, Carlos? No lo veo. Aquí está. Gracias, Salvador. No, ya lo dijiste, muchas gracias. Sí les pedimos que todos los papás y padrinos que van a participar ahorita en sus ritos de bautismos y primeras comuniones, que por favor estén debidamente confesados y reciban la Sagrada Comunión antes de celebrar su rito. Si me permiten nada más decirles a los papás de bautismo, en el bautismo, que miren, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero nada más para que se den una idea. ¿Qué es lo que le están entregando a Dios? Pues le están entregando nada más y nada menos que el alma del ser que más aman en toda la vida, que son sus hijos. O sea, le están entregando a sus hijos a Dios. Entonces, imagínate cómo le vas a llegar a Dios a entregarle el alma de tu hijo y tú llegas con tu alma toda hecha chocolate y toda sucia. Entonces, debemos de ser íntegros y debemos de tener un alma limpia para entregarle a Dios el alma de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo una ofrenda a Dios. Estamos haciendo, nosotros somos los papás terrenales, ¿sí? Pero su padre espiritual por toda una eternidad es Dios. Entonces, sus hijos se van a convertir en hijos de Dios y en ese momento nosotros tenemos que llegar ante Dios perfectamente limpios de pecados. Entonces, sí les invitamos que vayan y que estén perfectamente confesados, ¿sí? La Iglesia Católica nunca obliga a nadie, es una decisión propia y personal de cada una de las personas, pero sí les dan, si la próxima semana la plática es de bautismo en específico, si gustas, pueden venir, pueden participar, el link es abierto y todos pueden estar aquí. Pero sí les estaba diciendo que sí es muy importante que estén ustedes preparados para sus eventos y para sus ritos, ¿no? Sería todo. Los que no se anotaron en el chat, por favor, anótense. Sí, también los padrinos también se deben de confesar y también tienen que estar confesados y comulgados, padrinos y papás. Carlos, están ¿Sí? preguntando que si ellos tienen que acudir la semana que entra también aquí al siguiente curso. Si gustan, sí. Si gustan, sí. Están perfectamente invitados todos. Pero ¿Cómo no, se llama? no es obligatorio. ¿Es obligatorio para ellos? No, la plática que les está pidiendo la iglesia, con esta la cubren, yo paso la lista y con esta está cubierta. Si ustedes realmente quieren aprender un poquito más de su fe, ¿sí? Están ampliamente invitados. Los esperamos con mucho gusto. Las próximas 7 semanas se van a estar hablando de cada uno de los sacramentos de forma específica. Entonces, todos están invitados que conozcamos un poquito más de las gracias. Gustavo lo dijo al inicio de su presentación. Son acciones físicas, ¿sí? Estamos haciendo una acción física palpable para un bien espiritual. Entonces, todos los sacramentos nos regalan y nos regalan lo que nos está diciendo Gustavo durante toda la plática, nos regalan ese camino para poder estar en presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a cerrar, si les parece bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, jueves, aquí nos vemos.